Bienvenidos una semana más a Kanateca. Hoy es un día de esos en que el que trabaja en el vídeo es un seguidor y yo me voy a limitar a grabar y a editar, que eso también se agradece de vez en cuando. Previamente ya hemos hecho este tipo de vídeos en los que los colaboradores nos explican algún brico que han hecho y yo lo grabo. Los puedes encontrar en la sección de bricos dentro del canal de YouTube. La historia del seguidor de hoy es la siguiente. Él tenía una teca con cajones en los asientos delanteros. Al cabo de 4 años lo tuvo que cambiar y se encontró con que esta nueva teca no tenía cajones debajo de los asientos. Lógicamente no sabía que esto era un extra. El caso es que nuestro seguidor ha querido recuperar ese espacio extra de almacenamiento, que no es que sea mucho, pero algo es algo. Y además lo que hace es embellecer un poquito el acabado, que queda un poco feo con el espacio debajo del asiento vacío. El único requisito que necesitamos para poder instalar estos cajones es que los asientos no sean eléctricos, ya que el motor que lleva debajo impide colocar propiamente el bastidor del cajón. Pues bien, estas son las piezas que hemos comprado para un cajón. Hay que comprar lo mismo exactamente si queremos montar 2 cajones. El bastidor, el cajón y luego estas grapas para atornillar estos 2 tornillos de aquí. No os preocupéis porque en la descripción os voy a dejar la referencia de todos los productos. El seguidor en este caso no lo ha comprado en la tienda de recambios oficial, ya que la diferencia de precio era muy significativa. Lo hemos comprado en la web que os dejo aquí abajo, pero que quede claro que no patrocinar este vídeo, ¿vale? Las herramientas que necesitamos sí o sí son una llave Torx del 30 y una cosa que no es obligatoria pero que es muy recomendable es desmontar el asiento, más que nada porque la posición para montar los cajones es bastante incómoda y si desmontamos el asiento el trabajo se facilita un poco. Para eso vamos a necesitar este tipo de llave que creo que se llama multidiente. Y también nos va a ayudar a tener una carraca para desmontarlo más rápido. Vale, vamos a montar el cajón del acompañante, del copiloto, pero el del conductor es el mismo proceso, ¿vale? Aunque he comentado que el asiento del conductor es lo mismo, puede ser que, como en este caso nuestro compañero tenía esta pieza instalada debajo para poder poner alguna documentación o algo, pero bueno, muy fácil de quitar. Solo es quitar unos tornillos que van alojados en esos 2 agujeros, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que desmontar primero por delante estas 2 tuercas de aquí delante. Cuando quieras. Ahora tiramos un poco para adelante el asiento y ahora vamos a quitarlos de atrás. Algo más se ve. Y esto solo tiene una posición, con lo cual, aunque lo desmontes, luego va a la misma posición, ¿sabes? O sea, lo que seguía es el asiento por aquí. Entonces no hay riesgo de decir, es que lo he puesto mal, ¿sabes? Vale. Lo que vamos a hacer, ¿ves? Que se levanta, es levantarlo hacia atrás. Y de esta manera accedemos mejor a esta parte de aquí. ¿Veis? Desmontar el asiento es mucho más fácil de lo que parece a priori. Ahora tenemos espacio para trabajar con más comodidad. Vale, más que nada porque ahora grabamos las pestañas y van encajadas ahí. Esas son las pestañas que tienen que ir encajadas en lo que os acabamos de enseñar. Ahora sí que te aconsejaría que grabases esto porque le vamos a desmontar un tornillito que hay aquí. Pues hay que desmontar este tornillo para poder abrir el embellecedor y luego desmontaremos este tornillo, a ver si se ve, este de aquí, para poder separar un poquito este hierro que va encajado al bastidor. Esto nos permite separar un poquito el embellecedor y entonces hay que desatornillar este de aquí. Ahora sí te lo pueden hacer desde aquí. A ver, señálalo. Sí. Vale. Ahora parece que no es útil, pero yo lo tuve que hacer una vez quería montar el cajón. No te digo, no tiene ningún misterio, pero es más engorroso el por dónde está ubicado, ¿sabes? Son 2 tornillos iguales que los que vamos a montar. O sea, no tienen pérdida porque no... Vale. Desmontado esto, ¿ves que ahora lo puedo mover? Esto nos da el margen de maniobra para encajarlo luego. Vale. ¿Vale? Más fácil. Un consejo que doy, a ver, lo pueden montar. Vale.
¿Vamos a ello? Venga. Ahí, primero las pestañas. Vale, vamos a poner estas pestañas, que va a ser donde van a ir los tornillos. Estas pestañas tienen que ir en estos agujeros. Los ubicaréis por el cuadrado este. Este agujero y en el otro lado exactamente igual. ¿Vale? Coloco la otra, ¿vale? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Vale. Sobre todo si está de aquí. ¿Vale? Vamos a encajar. Ahí, se ha escuchado el clac, eso que ha encajado. ¿Ves? Ahora ya te cuesta salir, ¿sabes? Vale. Ahora. Y ya está. Vale, ¿las pestañas también están metidas? Sí, estas sí, son solo las de abajo, las únicas que... Ah, vale. ¿Ves que ahora baila? Bueno, mira, acá sí lo sacamos. Esta es la parte así un poco más compleja. Vale, una y la otra. Vale, este está encarado y este de aquí... No. Un segundito, Raúl, perdona. No, no. Es que... Sí, ya están encaradas las dos. Ya están encajadas. Eso es encajarlo solo. Solo que haces es como aguantar, ¿sabes? ¿Vale? Vale, ahora los tornillos, ¿no? Sí. Ahora los tornillos. El único complicado, bueno, no complicado, es este, porque lo que han hecho es dejarte aquí un agujero, fíjate, para meter la carraca o meter el tornavis. Creo que ya está, ¿eh? Vale, bueno. Esta es una. Voy a apretar el otro bien. Mira, lo que te quería enseñar del hierro este, que esto sí que te aconsejo que se lo diga. ¿Por qué lo desmontamos? Porque ahora es más fácil encajarlo aquí. Vale. Si yo lo desmonto, luego lo encajo. Pero si lo dejo montado, tío, meter el cajón encajando esto a la vez que encajan las pestañas, es una locura. Entonces, yo lo que hago es ahora encajarlo. ¡Clac! Vale. Y ya está. Es volver a poner tornillo y se acabó. ¿Sabes? Genial. Yo lo digo porque si no habrá seguidores que se volverán locos y si no alguien o el que lo quiera montar, ¿sabes? Y si no le explicas esto, pues hostia, ¿cómo encajo las pestañas con el hierro? Desmonta el hierro, porque es un tornillo y es más fácil, ¿sabes? Pero bueno, ya verás, encajar el cajón es clac clac y ya está. Esto, vale. Ahora, esto hay que encajarlo aquí. Esto aquí, ¿vale? Y un segundito. De hecho, fíjate que el embellecedor tiene las pestañas para encajarlas en el bastidor, pero no hay bastidor, ¿sabes? Entonces eso que se ahorra. Sí. Aquí. ¿Vale? Ahora sí. Pones el tornillo este, que es el que hemos quitado antes. La verdad es que es incordioso, tío, de poner esto, ¿sabes? Una zona que no te puedes mover bien. Ahora. Lo más importante a la hora de montarlo es que estas pestañas coincidan con estos huecos, porque son las guías del cajón, ¿vale? Entonces el propio cajón
tiene ya sus topes para que una vez esté encajado, luego haga de tope al salir y no se salga más. Vale. ¿Vale? Vamos a encajarlo. 2, ¿vale? Y ya está el cajón. Entonces el propio cajón ya hace de tope. Vale. Bueno, como comentamos, el espacio no es muy grande, ¿vale? Cabe poca cosa, pero bueno, por lo menos la sensación de acabado Sí. queda mucho mejor. La continuidad que tiene esto. Y así es como queda con el asiento ya puesto en su sitio. Como veis, es otra cosa. Para que veáis el espacio que tiene, no es mucho, pero bueno, como decía, el aspecto que tiene ahora es mucho más interesante. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Tan solo nos queda agradecer a Eloy que nos haya permitido grabar todo el proceso y recordaos que tenéis todas las referencias de las piezas que hemos usado en la descripción del vídeo, y también recordaos que si como Eloy sois de la zona de Barcelona y queréis hacer algún brico y queréis que salga en el canal, tan solo poneros en contacto conmigo y vemos cómo lo podemos hacer. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.